Buenas tardes, estamos a 12 de marzo del 2025 y en este viaje que estamos haciendo Vinito y yo, vamos a hablar de algo edificante. Vamos a tener una tertulia, una charla, Vinito y yo. Va a comenzar hablando Vinito, así que pues nada, poner atención. El Evangelio es el poder de Dios para la salvación de todos aquellos que lo creen. Es una obra salvavidas y a Dios tiene tanto interés, tanta importancia en salvar la vida de los seres humanos, que Jesucristo dice: yo mismo me involucro, yo mismo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ese es mi interés, ese es mi espíritu, mi voluntad, que hombres de toda clase se salven. Predicad el Evangelio, enseñadles a obedecer todas las cosas que yo les he mandado, bautizarlos en mi nombre, porque yo lo que quiero es la salvación, y me importa tanto la salvación de los seres humanos que yo mismo me involucro con vosotros y estaré todos los días con vosotros hasta el fin del mundo. Eso es lo que hay que entender. ¿Tú quieres estar con Dios y con Cristo? Pues obedece a Dios y a Cristo. Tito, ¿qué dices tú? Bueno, antes ha mencionado Vinito lo de... Bueno, le pregunté eso, si la Biblia habla del ángel de la guarda. Evidentemente la Biblia bien clara habla de este tema, dice que tenemos ángeles, dice, por ejemplo, hay un pasaje, hay un salmo, Vinito, donde se dice que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen, de los que tememos a Dios. El ángel del Señor acampa alrededor nuestro. ¿Y cuál es la función de esos ángeles de Dios? Pues evidentemente protegernos. Nos guardan, nos protegen, por eso se llama ángel de la guarda. El propio Pedro, ¿te acuerdas ese texto de Hechos cuando Pedro le encarcelaron? Claro. Que llama a la puerta, un ángel le sacó de la cárcel ahí en Jerusalén, llama a la puerta donde estaban ahí los discípulos y sale una y dice: es su ángel. Es decir, que era una creencia que hasta los propios judíos, los primeros cristianos, tenían del ángel de la guarda, es su ángel. Es decir, que la Biblia enseña bien clarito que los santos de Dios tenemos ángel alrededor, que acampan alrededor de los que tememos a Dios, evidentemente, de los que tenemos temor de Dios. El que no tiene temor de Dios, los falsos cristianos, los apóstatas, tenemos evidentemente estos ángeles que nos protegen. Y muchas veces hasta, como hay un texto en la epístola a los hebreos, como sabes, Vinito, que dice: y muchos sin saberlo aún hospedaron ángeles. Sin saberlo, se hospedaron hombres, porque los ángeles son hombres, son varones pero celestiales, no terrenales, sino hombres celestiales. Dice que los hospedaron en su casa, aún sin saberlo. Por eso la importancia de ser hospitalarios. La hospitalidad, no os olvidéis de la hospitalidad, dijo el apóstol Pablo, porque muchos, aún sin saberlo, hospedaron a ángeles en sus casas. Ellos creían que eran hombres terrenales, y resulta que eran ángeles de Dios, varones extraterrestres, celestiales, procedentes del reino de Dios. Así que eso es una enseñanza muy bella que nos enseña a ser hospitalarios con los demás, con personas que necesiten ayuda, y tener hospitalidad con ellos, meterlos en nuestra casa si es necesario, si necesitan pasar una noche en nuestra casa. Eso es importante entre los verdaderos cristianos. Bueno, y en este punto es importante también notar lo que dice también, no sé si es en Isaías o en Jeremías, que dice que el ángel o los ángeles de Dios que acampan a nuestro alrededor están anotando en un libro todo lo que hacemos y todo lo que decimos. Dice que el ángel del Señor estaba anotando todo lo que decía cada uno. Y seremos juzgados por nuestros dichos. Por nuestros dichos y por nuestros dichos. Y dice Jesucristo que... Y por nuestras obras. Y por nuestra habla ociosa. O sea, es muy importante todo. O sea, que sí que hay... Sabe Dios la cantidad de miles de millones de ángeles que tenemos a nuestro alrededor. La obra principal de Dios es salvar a los seres humanos, pero están fijándose en todo. Dios conoce absolutamente todo, cada detalle, más allá de lo que nosotros podamos pensar o decir. Por eso yo me siento doblemente contento, porque si tengo este gozo, este alborozo, este sentir es tan positivo que digo, pues estoy aprobado por Dios, estoy bendecido porque siento esto tan positivo, tan maravilloso. Evidentemente, cuando la Sagrada Escritura dice que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen, alguno podrá decir: joder, ¿por dónde está? Pues yo no lo veo. Estén a mi alrededor, porque ellos tienen la facultad de hacerse invisibles. Se pueden hacer invisibles
y no los vemos, pero están acampados alrededor de los que tememos a Dios. Adelante, Vinito. Por eso que si sabemos que estamos con Dios y que Dios es un benefactor, que lo que quiere es tu bien, que lo que quiere es tu beneficio. Yo soy Jehová tu Dios, aquel que lo que quiero es que te beneficies a ti mismo, por medio de escuchar mi voz, por medio de hacerme caso, por medio de obedecerme. Dice, entonces tu paz llegará a ser justamente como un río y tus bendiciones o tu paz será como las olas del mar. O sea, eso es lo que nos está diciendo. Que detrás, o sea, lo que Dios dice que es, y lo repito siempre, muchas horas también, para que te beneficies. ¿Yo por qué trabajo? Porque busco un beneficio. ¿Por qué se levantan las personas a las 7, 6 de la mañana, o 5 de la mañana, o a las 8 para ir a trabajar? Porque quieren un beneficio que necesitan. Por Dios ¿qué dice? ¿Qué estás haciendo tú? Tú estás invirtiendo en el reino celestial. ¿Qué está diciendo? Tú estás atesorando tesoros o amontonando tesoros en el cielo. O sea, ahí no entran ladrones, ahí no entra amor, ahí no entra herrumbre, y tú estás pues invirtiendo, haciendo tesoros en el cielo. ¿Por qué? Porque me obedeces, porque haces mi voluntad. No tienes que demostrar nada, ni que si haces milagros, ni que si hablas, simplemente tienes que obedecer a Dios, ser luz del mundo, ser sal de la tierra, llevar este evangelio del reino, esta salvación tan grande que Dios proporciona a los seres humanos por medio de Jesucristo, entender lo que vino a hacer Jesucristo, el sacrificio de Cristo, el valor de la sangre de Cristo, lo que explica la Biblia, el evangelio. Me toca, Vinito. La obediencia, como dice Vinito, es esencial. Dios, dice la epístola a los hebreos, es el autor de la eterna salvación para todos aquellos que le obedecen. Así lo dice la Escritura. Y dice también, hay otro pasaje, que Él da el Espíritu Santo a aquellos que le obedecen. Sin obediencia no existe salvación posible. Porque el falso evangelio que predican en el mundo, especialmente evangeloco, es: tú aceptas a Jesús, las aceptas como tu Salvador y ya eres salvo. Pero se olvidan que hay que obedecerle. Él es el autor de la eterna salvación para todos aquellos que le obedecen. Así de simple. Pues nadie se va a salvar por haberle aceptado como Salvador. En cuanto a este punto que está hablando Tito, en cuanto a este punto que está tocando Tito, yo siempre os digo dos cosas importantes para entender. ¿Vosotros creéis que cuando los israelitas vieron las 10 plagas en Egipto y pasaron a través del Mar Rojo, aceptaron a Dios? Claro que sí, cantaron alabanzas. Bueno, pero el ejército... Déjame que estoy hablando, Tito, no interrumpas nunca, déjame hablar. Ya, pero no que todos. Te calles la boca, que dejes hablar. No todos los egipcios. Entonces, claro que sí, ellos cantaron la alabanza a Dios de salvación, la famosa canción de Moisés, ¿no? Sí. De la salvación. Pero ¿fue eso todo? No, es que Dios se manifestó después, más tarde, en la montaña de Oreb. Ahí se manifestó Dios. Y bueno, dicen que los israelitas, al ver la manifestación tan poderosa de Dios en la montaña de Oreb, dicen que llegaron a tener verdadero temor. Tenían miedo y no querían ni acercarse a la montaña. Decían que preferían que Dios hablase con ellos a través de Moisés. Y cuando Moisés bajó de la montaña, tenía un resplandor, un aura que era impresionante, dejaba alucinado a todos los israelitas, ¿no? Entonces, los israelitas, por ejemplo, no aceptaron a Dios sencillamente porque alguien le dijo: haz un acto de fe diciendo unas palabras. No, es que ellos contemplaron su gloria, vieron sus obras poderosas. ¿Pero qué quiso decir esto? Que cuando ellos aceptaron a Dios porque tuvieron allí la evidencia tan poderosa, que iban a ser siempre salvos. No. ¿Qué les dijo Dios? Le dijo, cuando ellos tuvieron claro todo eso y vieron la gloria de Dios, Dios les dijo: he puesto delante de ti la vida y la muerte. Exactamente. La invocación de bien o la invocación de mal. La bendición o la maldición. Elige el camino que quieres andar. Y Dios les da la orden, porque la voluntad de Dios es que se salven. Y yo te digo, aunque tienes libre albedrío, que elijas la vida, que elijas la bendición, que elijas la invocación de bien, elige lo bueno. Y eso lo tienes conmigo. ¿Cómo?
por medio de escuchar mi voz, o sea, de leer mi palabra, la Biblia, y de obedecerme, por medio de eso. ¿Qué fue lo que le dijo Josué? ¿Qué le dijo Dios a Josué, hijo de Nun? Porque Josué llevaba 40 años con Moisés. Bien, él vio las plagas de Egipto, cruzó el Mar Rojo, vio la manifestación de Dios en la montaña de Oré, estuvo 40 años al lado de Moisés. ¿Y Dios qué le dijo? ¿Qué fue lo primero que le dijo a Aarón cuando lo nombró sucesor de Moisés? Que ya sabía todo, que estaba preparado, que se fuese por ahí a tumbarse debajo de una parra, a tomar un vino, ¿o qué? No, Dios le dijo, y este libro de la ley no debe de apartarse de tu boca, y día y noche tienes que leer en él. Meditar. Leer en él, a fin de que pongas por práctica todo lo que está escrito en él. Y dice, ¿no te he dado orden yo? Sé animoso y muy fuerte para cuidar de hacer todo lo que yo te digo. Entonces tendrás éxito en tu camino y todo lo que hagas te saldrá bien, te irá bien. ¿Por qué? Porque detrás de la palabra de Dios está Dios mismo. Y Él es el que da el éxito total sobre todo lo que emprendas en la vida. Es así, pero es por medio de obedecer su voz. Y eso se lo dice a Josué, hijo de Nun, que lleva 40 años viendo milagros y estando con Moisés allí al lado de él. ¿Por qué la generación esa no entró en la tierra prometida? Todos murieron en el desierto, excepto Josué y el otro. ¿Quién era el otro? Porque Josué y Caleb, no. Y Caleb. No, Sí. Ellos sí que entraron y el resto murieron, toda la generación murió ahí en el desierto. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque desobedecieron a Dios, se apartaron de Dios. No tenían fe en Dios, no confiaban en Dios. Exactamente. Ahí lo tenéis. Pero es que ocurre otra cosa, que ahora llega Jesucristo. Y Jesucristo empieza a hacer obras poderosas. ¿Qué dice la Biblia? Que cuando Jesús hacía esos milagros, esas obras poderosas, dice que la gente que contemplaba eso y veían la gloria de Dios. O sea, no es que vieran el milagro de que él curaba al ciego o que curaba al paralítico, al leproso, es que decía que cuando hacía esos milagros dicen que los allí presentes veían la gloria de Dios. ¿Tú crees que esas personas que estaban viendo la gloria de Dios que no aceptaban a Cristo? Claro, si le seguían más de 5.000 personas, le seguían por todos los donde él iba, claro que estaban a Cristo. Pero ¿quiere decir que esas personas se salvaron? ¿Se salvaron esas personas que viendo la gloria de Dios, los milagros de Cristo, estaban y los seguían a Cristo por todos los lados? Pues muchos no. Muchos sencillamente... Bueno, aquí quiero añadir un punto, ahora que ha mencionado... Se apartaron de la fe. Vieron la gloria de Cristo, por ejemplo... Pero Tito, déjame... Y vimos su gloria... Sí, un momento. A ver, porque esto hay que aclararlo a los televidentes. Dice el apóstol, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eso es otra cosa en el Evangelio de Juan. Y vimos su gloria, la gloria de Jesús. ¿Cuándo vieron los apóstoles la gloria de Jesús? Pues ahí lo dice el Evangelio, cuando Jesús se transfiguró delante de ellos y comenzó a resplandecer, sus vestidos resplandecían, vieron su gloria en la montaña, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Por qué dice que Jesús estaba lleno de gracia y de verdad, Vinito? Hombre, pues lo vieron en su gloria, en su misericordia, la misericordia que tenía Jesús. Claro, no vino por medio de Moisés la misericordia, vino por medio solamente de Jesús, lleno de gracia y de verdad, de favor de Dios, de favor inmerecido. Y de verdad, porque Jesús trabajó diciendo que es lo que dijo Jesús: yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad y la vida, la misericordia, la gracia de Dios no vino por medio de la ley de Moisés. Lo que hace la ley de Moisés solamente es condenarnos. Pero a lo que vamos aquí, Tito, de muerte. A lo que vamos aquí es el punto ese que tú dices, que los evangélicos dicen que por medio de hacer una oración de fe ya está una vez salvo, siempre salvo. Y estamos demostrando aquí que eso no es verdad, porque mucha gente incluso contemplaron los milagros de Cristo, contemplaron la gloria de Dios, tuvieron unas evidencias tan grandes, tuvieron con Cristo mismo, y aún así muchos se fueron a la perdición. ¿Por qué? Porque no obedecieron a Cristo, no se sometieron al nuevo pacto y no estuvieron en obediencia a Dios y a Cristo. Eso es lo que hay que entender. Entonces, claro, no es salvo, siempre salvo. Pensar eso es una burrada. Que tú no predicas el evangelio, que te crees que te vas a salvar, eso es una burrada. La Biblia jamás dice eso. A ver, esto hay que matizar. Déjame que estoy hablando. Sí, pero venga, rápido. Por ejemplo, Jesucristo dijo: ustedes son la sal de la tierra,
pero si la sal no da su salinidad, no sirve para nada, sino para ser arrojada a tierra y ser pisoteada por los hombres. O sea, es un desprecio tan grande que tú conozcas la verdad y no la prediques, que no sirves para nada. O sea, es para que los hombres te pisoteen. Cuando un hombre sepa que tú sabías esto y no le fuiste a predicar, no le fuiste a ayudar a salvarse, ustedes no sirven para que sean pisoteados por los hombres. Lo dice Jesucristo con todo el sentido común. Sí, sí. Una vez salvo, a ver, esto hay que aclararlo. Eso del una vez salvo, siempre salvo, es falso. ¿En qué es falso? ¿Dónde está la falsedad? En que todavía no hemos sido salvos. Por lo tanto, ¿por qué dicen una vez salvo, una vez que ya eres salvo, ya eres para siempre salvo? Es que ahí ya hay una falsedad, es un error. Porque la salvación es algo que estamos esperando. Todavía no la hemos recibido, es algo que vendrá en el futuro, cuando Cristo se manifieste, cuando venga en gloria. Entonces ahí ya sí seremos salvos y seremos para siempre salvos, claro que sí. Pero es que ahora todavía ningún cristiano ha sido salvo. Por eso lo que hemos recibido, déjame hablar, es el perdón de los pecados y la reconciliación con Dios. Lo dijo bien clarito el apóstol Pablo, pero no la salvación. Lo que hemos recibido, repito, es la reconciliación con Dios. Hemos sido reconciliados con Dios, somos amigos de Dios y hemos recibido el perdón de los pecados. Pero la salvación es algo que estamos esperando. Por eso dijo Jesús en Mateo 24, el que persevera hasta el fin, que dice, será. Claro. Será. ¿En qué está? ¿En tiempo presente o en tiempo futuro? Es tiempo futuro. Por lo tanto, son los que permanecen hasta el fin. Una vez salvo, siempre salvo, es mentira, porque todavía no hemos sido salvos. ¿De acuerdo? Esto lo dicen, por ejemplo, los falsos cristianos calvinistas, los seguidores de este psicópata asesino del siglo XVI llamado Juan Calvino. Dice, una vez salvo, siempre salvo. ¡Mentira! Pero si todavía no hemos sido salvos, ¿cómo vas a ser siempre salvo? No sé si entendéis lo que estoy diciendo. ¿Tú entiendes lo que acabo de decir? Eso lo entiende cualquiera. Bueno, pues es muy sencillo. No hemos sido salvos todavía. En esperanza somos salvos, dijo Pablo. ¿Sabéis lo que significa eso? En esperanza somos salvos. Que es algo que estamos esperando. La salvación, la vida eterna. Podemos experimentar en nosotros mismos. Por lo tanto, todavía no somos salvos. Es así de simple. Podemos experimentar eso nosotros mismos, esa salvación, porque dice claramente que cuando Dios nos sella con su Espíritu Santo, nos da las arras o nos da por adelantado lo que ha de venir. O sea, podemos experimentar la salvación. Pero eso no quiere decir que seamos salvos hasta que no llegue se lo dice Jesús. El Señor dice que en el siglo venidero recibirán la vida eterna. ¿Lo veis? La vida eterna en el siglo venidero. ¿Estamos ya en el siglo venidero, Vinito? No, podemos es la era venidera. Sí, ¿Cómo llamó el apóstol Pablo a este siglo, a esta era? La presente era mala. Gálatas capítulo 1 verso 4. Decir que ya esto es el siglo venidero o que es el milenio, como creen muchos retrasados mentales, es una mentira del diablo, una mentira asquerosa. Mucha gente lo cree. Esto es una edad mala, una era mala, donde lo que impera es la injusticia, la maldad, el pecado. Cuando Cristo venga, entraremos en el siglo venidero y los suyos, los que hemos sido salvos, escogidos por Dios, recibiremos la vida eterna. Claro. Lo dijo Jesús. Por lo tanto, y ya con esto terminamos el vídeo porque llevamos mucho tiempo, esa expresión calvinista, una vez salvo, siempre salvo, es falsa, es mentira desde el principio. ¿Por qué? Porque todavía no hemos sido salvos. Salvación es algo que estamos esperando. Como dice Hebreos 9:28, ya he terminado con este pasaje. ¿Qué dice? Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. ¿Lo veis? La salvación es algo que estamos esperando. Va a ocurrir cuando Cristo aparezca por segunda vez, su segunda venida a la tierra. Es entonces. Y a mí me gustaría completar esto que estamos hablando diciendo lo importante de la palabra que estamos hablando de salvación o redención. ¿Qué quiere decir? Que por nosotros mismos jamás nos vamos a salvar. Nosotros en realidad somos redimidos, somos salvados. Por eso Jesús se llama el Salvador del mundo. Y por eso la gran muchedumbre cantan y reconocen que la salvación se la deben a Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Es algo, esa salvación, una redención por Dios. Por eso, cuando Tito ahora está hablando con los musulmanes, le está diciendo que viven una religión errónea, porque sin Cristo nadie puede salvarse. Los que se van a salvar, los que van a ser redimidos, salvados, son las personas
que creen en Dios, en Jesucristo, en su evangelio, son las personas que están sirviendo a Dios en su templo. Y los que hicieron lo bueno. Y son las personas que han lavado sus ropas blancas y sus ropas largas y las han emblanquecido, las han recordado. Entonces dice que ellos están delante del trono de Dios gritando: la salvación se la debemos a nosotros mismos, a que fuimos muy buenos mometanos, a que fuimos muy buenos hindús, a que fuimos muy buenos yogis, a que fuimos muy buenos budistas. No, la salvación se la debemos a Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero, y han lavado sus ropas largas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Todo se centraliza desde el Antiguo Testamento, desde hace miles de años antes de Jesucristo, hasta el final en el Cordero. Es lo que Dios hizo por medio de Cristo. Evidente, lo que dice es claro, porque quien decidió salvarnos, ¿quién es? Es Dios el Padre. De Él proceden todas las cosas, y nos salvó por medio de Jesús, por medio de su Hijo, enviando a su Hijo a la tierra. ¿Y cómo se recibe esa salvación? Se recibe por la fe. Y aquellos que no creyeron jamás en Jesús, porque jamás oyeron hablar de Él a lo largo de los siglos, los que vivieron antes de Cristo, miles de millones de personas, pues evidentemente serán salvos por hacer lo bueno, por hacer el bien. Lo dijo Jesús, y ya con esto terminamos: todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que hicieron lo bueno, ahí no está hablando de fe por ninguna parte, está hablando de hacer, de hechos. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Lo veis? Nosotros, los verdaderos cristianos, sí que somos salvos por medio de la fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero nosotros, los que hemos conocido a Jesús, aquellos que no conocieron a Jesús, ¿qué pasa? ¿Que Dios los va a enviar al lago de fuego por no haber tenido la oportunidad de conocer a Jesús ni de conocer el Evangelio? Por supuesto que no. Serán juzgados por sus obras, y si perseveraron en hacer lo bueno, perseveraron buscando la gloria, la honra y la inmortalidad, recibirán la vida eterna. Lo dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, el 1 o el 2, ahí lo dice bien claro: los que perseveraron en hacer lo bueno. ¿De acuerdo? Así es como el ser humano puede llegar a ser salvo. Nosotros, que hemos tenido el privilegio de conocer el Evangelio, somos salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Pero aquellos que jamás oyeron hablar del Evangelio ni conocieron a Jesús, evidentemente serán salvos por sus obras, por sus hechos. Lo dice Jesús bien clarito en muchos pasajes. Ya para terminar, Vinito. Sí, para terminar, ¿cuál es la obra, la mejor obra que puede hacer hoy en día cualquier ser humano, la más elevada, la mejor? Que creáis en el que Él ha enviado. La mejor obra que pueden hacer hoy en día los cristianos es predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio es el poder de Dios para la salvación de todos aquellos que lo oyen y lo creen. Y para Dios lo más importante es la salvación de las personas. ¿Cómo? Repito, por medio de la predicación del Evangelio. ¿Y quiénes son comisionados para predicar el Evangelio? Aquellas personas que saben que todo esto es verdad, que sabemos que es verdad. Esa es la mayor y mejor obra que puede hacer un ser humano. ¿Sabes por qué? Porque es una obra salvavidas literalmente. Es una obra salvavidas literalmente. Eso sí que es una obra salvavidas. Es como si ves a gente que se está ahogando en el mar y tú te tiras al mar para salvar a esa gente de una muerte segura. Eso es lo que es el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en él se manifiesta la justicia de Dios. Eso es lo que dijo el apóstol Pablo en la epístola a los romanos. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, y para creer en el Evangelio primero hay que oír, como usted está escuchando en este vídeo, el verdadero. Y para usted que pueda oír, hay que predicar. ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Exactamente. Está diciendo el apóstol Pablo que las personas que predican el Evangelio en realidad son enviados por Dios. ¿Y por qué sabemos que son enviados por Dios? Porque ellos tienen la completa seguridad de lo que están hablando. Ya, hasta mañana, que haremos la siguiente predicación. No se os olvide, el que no se haya suscrito a este canal de YouTube, que se suscriba. Dale like a este vídeo y compartirlo para que más gente conozca el verdadero Evangelio.
Y mirad en la descripción de abajo de este vídeo, donde hay varios estudios bíblicos míos muy importantes, donde se expone este verdadero evangelio, para que lo conozca y no se deje engañar por la cristiandad apóstata, que conozcan realmente lo que enseñan las sagradas escrituras, el conocimiento verdadero que lleva a la vida eterna, tal como dijo Jesús en Juan 17, verso 3. Así que hasta mañana, como siempre, nos despedimos con el saludo apostólico. Que la gracia paz de Dios el Padre y del Señor Jesucristo sea con todos vosotros, en este vosotros caso y ustedes también, con todos los verdaderos hermanos en la verdadera doctrina, porque evidentemente la gracia y la paz no va a ser con los malvados, es solamente con los verdaderos cristianos que creemos en la verdadera doctrina y tenemos este conocimiento que lleva a la vida eterna. Hasta el próximo día.